Está bien, Ok. te ves allí. Todo pixeleado. Buenas noches, somos el equipo ¿Los hablamos así? 4. Buenas noches, somos el equipo 4 y estamos reunidos todos aquí para hacer un debate sobre la religión y la ciencia en la época de la Ilustración. La Ilustración fue ¿cómo se dice? Un aspecto cultural y social que fue desarrollado por el siglo XVII y terminó en el siglo XIX, que mis compañeros van a hacer un debate sobre la religión y la ciencia en ese entonces. Las reglas de este debate son dar respeto a las ideas de lo que digan cada uno, tienen que no decir maldiciones de preferencia, y, no sé, dar cierto tiempo para que acabe cada uno su argumento, principalmente. Así que, ¿quién va a ser el equipo de religión? Levante la mano. Ok, Sepi. Sebas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No más? Ok, Alejandro. Y el otro pues va a ser el equipo de ciencia. Así que pueden empezar a dar sus opiniones y sus argumentos cuando quieran. Tienen mucho tiempo. Primero empecemos con la ciencia. ¿Quién quiere empezar primero de la ciencia? Sigan. Digan algo. Esa, Robert, no. Yo digo que sería mejor que empezara la religión, porque era lo que predominaba en esta época. Ok. Primero la ciencia para debatir sobre la religión. Es más, tú no das la orden la da Oscar. Ya dije primero que va la ciencia primero. Los que van a dar... ¿Robert, quieres empezar? A ¿A ver, dar un dime, argumento o algo? Ok, va. Más que nada, la ciencia se inventó dado a que, vamos, querían revelarse los clérigos o lo que usted quiera llamarle, por el hecho de que no se contaba o no querían tener un cierto libro por el cual acudir. Y en esto predominaba la ciencia. ¿Por qué? Por el hecho de que la ciencia buscaba comprobar cada una de las cosas que se situaban, ¿verdad? Y obviamente y sí, o sea, ese es mi argumento. Siempre buscaba comprobar las teorías o todo lo que quisiera llamarle con el racionalismo. Ok, se basa más en la razón. Ok. ¿Algún contraargumento del equipo de la religión? Pues por el otro lado, la religión se basa en lo divino, en lo que los sentimientos, bueno, no los sentimientos, sino que algo que no es comprobable, algo que no es comprobable. Ok, ¿hay algo más de creencia, tal vez? Exacto, más de creencia. Ok. Ustedes sigan diciendo algo, porque Pues es que más que nada, ¿por qué tú crees en algo que no se puede comprobar científicamente? O sea, lo que no entiendo. O sea, ¿por qué crees en él si no se puede comprobar? Ok. Son 13 de cada equipo para que recuerden. Bueno, de acuerdo a mi opinión, o sea, ahí volvemos a una que es una contradicción muy grande. ¿Cómo sabes que el viento existe si ni siquiera lo puedes ver? De la misma forma, la religión, aunque en el siglo, bueno, en lo que fue en el periodo de la Ilustración, se le dio la razón de la misma forma a lo que es la ciencia y se tomaron en cuenta las ideas que ellos estaban dando. Pero de la misma forma, hasta el mismo Newton o lo que es Galileo Galilei creían que obviamente había un poder superior que estaba afuera de lo que era la existencia misma, porque el universo no se creó de la nada. Alguien debe de haber intervenido en el mismo. Entonces, de la misma forma, ellos, aunque estén negando que no existe un Dios o que no creen, aunque sean ciertas partes de lo que es la religión, de cierta forma creen que hay un poder superior, que es como que se puede
atribuir a lo que es un dios o alguien que está por encima de lo demás. Entonces, de la misma forma, siguen creyendo o siguen estando dentro de la religión, aunque no crean ciertas cosas. También en Sí. en algún tiempo la religión formó parte del gobierno. Y esto a su vez aceptaba a la religión católica como la única religión que se podía profetizar en algún pueblo. Pero después se dieron a conocer otras religiones y cambió esta perspectiva, este estereotipo de que solo una religión puede estar en el mundo. Ok. César, Marlon, Sebas, darle continuidad a la discusión. Pues yo creo que algo que hay que tomar en cuenta, que es que no por el hecho de que, o sea, haciendo contraargumento a lo que dijo Alejandro, no por el hecho de que un grande pensador de la época haya creído en cierta cosa, quiere decir que ya por eso se pueda dar como creíble o dar como creíble. Pues tomando el mismo ejemplo de Isaac Newton, también en su tiempo él creía en la generación espontánea, cosa que después pues se dio a conocer que era absurdo. Ok. Ok, entonces técnicamente se contradicen en ciertas cosas y a la vez, ¿no? De parte de los dos, por así decirlo. Y volviendo más a la ilustración, ¿cómo era la ciencia y la religión en esa época? Más o menos, ¿qué tanta relevancia o cómo se mantenían ahí de los dos? Eso va para la religión, para la ciencia. Cualquiera que quiera decir algo de cómo estaba en esa época. Pues si mal no recuerdo, la época de la ilustración se crea a partir de, de creo que era, no recuerdo muy bien porque pues he estado leyendo esta clase de cosas todo el día. No recuerdo si fue Nicolás Copérnico o René Descartes. Creo que le voy más por el segundo. Entonces la ciencia no estaba muy avanzada, que digamos. Y por el lado de la religión, creo que no sé muy bien en qué año se haya creado la Biblia, pero desde que se creó, meramente se basa en ella. Todo lo que habla la Biblia, lo que habla la religión, es por la Biblia. Ok. ¿Algo de la religión que quieran dar a conocer de esa época? ¿Te vas? También pueden hablar también Mardonices para continuar. Mardonices también pueden hablar. Si revisamos la historia hace como 100 años, la mayoría de los científicos concluían que el universo no tenía principio. O sea, la postura se entendía en el sentido de que el universo siempre había existido. Por el contrario, uno de los avances más relevantes en el siglo en esta materia es que los científicos llegaron a la conclusión de que el universo tuvo un inicio y con base a este inicio siguen expandiéndose en todas las direcciones. Okay. Por parte de la religión, ok. Sebas, ¿no eres equipo de religión? Ajá. Ok, está bien. Entonces, la ciencia y la religión se basaban en distintas cosas, digamos, contrarias, además a lo que creían cada uno. Unos por base a la razón, por la creencia, y otros no creían esos libros, digamos, con esas ideas de la religión, así como en ese entonces fue en la ilustración. ¿Alguna idea de eso? ¿Un argumento sobre eso?
Bueno, Es de que más parte que de la nada, religión, Por bueno, favor. Sí, tú sigue. Por favor, que alguien hable. bueno, de parte de la religión, bueno, en primera, quien empezó el movimiento de la Ilustración, que fue como ya habías dicho, entre el siglo XVI y XIX, fue este Francis Bacon y este Isaac Newton, como ya, bueno, se había mencionado. Entonces, aquí en el periodo de la Ilustración, como estaba acomodado lo que era la iglesia con el mismo gobierno, si era un tanto, eso sí hay que aceptarlo, aunque yo esté a favor de esa postura, si era un tanto, ¿cómo podría decirse? No era muy justo, ya que el mismo gobierno tenía que pedir permiso a la misma iglesia para que esta pudiera realizar algunas cosas o lo que era manejar a la misma gente. Entonces, de esa forma, en la Ilustración, la iglesia sí está de acuerdo en que se cometieron errores, como era eso, de que tener el control solamente para ellos y basar todo en lo que era la religión que solamente ellos creían. Pero también, de todos modos, la iglesia sigue sosteniendo lo que es la postura de que si hay cosas que se basen en la ciencia, pero de todos modos, cosas que no pueden de todas maneras explicarse. Y esto, bueno, estoy de acuerdo a lo que es la ilustración. Bueno, como ya había dicho, se citaron teorías y bueno, de la misma forma, pues la iglesia sigue existiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y de la misma forma debe de haber personas que les apoyan y creen en lo que pues se trata de enseñar de ahí. Ujú. Si no lo terminaron en ese entonces, por algo sigue estando ahorita. En ese sentido. Ok. es que más que nada yo creo que es como un tipo de control sobre las masas para hacer lo que ellos crean a su conveniencia. Desde el principio de que inició con el movimiento del cristianismo y todo lo que tú quieras llamarle, se inició el periodo de riqueza ante la iglesia. Entonces, esto da lugar a que, ¿cómo puedes saber tú si es verdad si lo están utilizando con cierto fin de lucro? O sea, y aparte, ¿cómo puedes saber de que existe en este caso por una simple escritura que tú puedes llamarle la Biblia? O sea, no sabes si fue verdad o vamos, si lo que está escrito ahí fue escrito realmente por Jesús. Bueno, por Jesús no, ¿verdad? No, Cada libro fue Eran como por que escrito oyentes, por ¿no? apóstoles diferentes y autores. Jesucristo, sí. Por ejemplo, o sea, pues el libro de Job, pues fue escrito por Job y así sucesivamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, y otra cosa que es que dices que empieza la riqueza o algo así, pues, claro que es con orígenes de lucro. Por ejemplo, yo asisto a una iglesia y no puedo esperar que el diezmo se lo manden al cielo. Claramente ese diezmo se usa para mejorar cierta clase de cosas de la iglesia. Que si se rompe un azulejo del piso, pues se compra el piso. Si se necesita para hacer cierto retiro, pues se ocupa para eso. Pero pues es con fin de agradar, no, no otro fin de lucro, como dices. Es depende de cómo lo mire. Ujú. Ok. Técnicamente lo utilizan para algún beneficio, no tanto hacia la misma persona que lo está pidiendo, sino para, en general, para acomodar o ajustar alguna cosa que esté pasando ahí, técnicamente. Que sí, el Vaticano tenga pues demasiado dinero que, y que probablemente sí sea un lucro ahí, sí, pues tal vez. Pero en cuanto a la religión como tal, pues no. Ok. Que quede claro que, por ejemplo, en mi caso, a pesar de estar aquí defendiendo a la ciencia, yo, por ejemplo, actualmente soy cristiano, pero en ese entonces la religión no era más que nada, como dices tú, como dice mi compañero Monroy, para control de masas, ya que cuando alguien se le ponía, se le cuestionaba, pues sí, o sea, que no estabas de acuerdo con sus ideales, pues iban y te mataban, dependiendo de tu crimen, como ellos querían llamarle. Dado el caso de Galileo Galilei, por ejemplo. Entonces, claramente uno no puede estar a favor de la iglesia en ese entonces, porque pues no dejaba nada bueno. Cosas que podían hacer el gobierno, como se después se desvincula,
pues lo estaba haciendo en la iglesia, que yo pienso que no tendría nada que ver ahí. Ujú. Que las acciones que tomaban las personas que pensaban diferente usualmente terminaban mal. O sea, lo tomaban como brujería a la ciencia en ese entonces. Y por eso pues los quemaban. Pues, sí, Lo veían más no ten- como algo extraño, algo más. porque tú no podías ir contra ellos y cada cosa que tú hicieras o desmintieras algo de ellos era como, porque tú dices algo que nosotros no estamos de acuerdo, a nosotros no nos gusta o que nos contradigas y iban o los mataban o los acusaban de algo y los dejaban encerrados. Ujú. Que lo tomaban más como una herejía hacia sus propios ideales de la religión. Como una rebelión. Una rebelión. Sí. Así como tomaban la ciencia como brujería, pues sí tenía cosas malas que incluso actualmente creo que ciertas, digamos, religiones, no exactamente el cristianismo o el catolicismo, pero como que se hacen acciones en contra de las personas que piensan diferente, solo por ser diferentes usualmente. En ese entonces pasaba igual que con la ciencia. ¿Algo que agregar, Sebas o Sepi? ¿Sí, una conclusión del debate? Pues Marcela, pues Marcela, pues Marcela. Don Roy, ¿alguien quiere dar una conclusión? Ya, pero ese chico poco. Ujú. ¿No? Creo, la ciencia nunca va a estar a la par con la religión porque son cosas totalmente diferentes. La ciencia es basada en hechos que son comprobados y la religión es basada en creencias y en creencias de dioses y en cosas que pasan por el, en cosas que pasan sin ser comprobadas. Ok. ¿Alguien más? ¿Una última declaración que quieran hacer? ¿Alguien? Pues yo al principio estaba a favor de la, la religión, pero me voy más por la ciencia porque, bueno, yo creo en Dios, pero en la iglesia y eso no, porque siento que a través de los años como que han abusado de las personas que en verdad creen en los dioses y han usado sus aportes para beneficio de ellos. Por ejemplo, pues como dices, el Vaticano pues tiene demasiado dinero como para cubrir la pobreza de todo el mundo. Ujú. Ok. Que pues sí, se ha cambiado mucho el uso de la confianza de las personas, podría decirse. ¿Algún otro comentario de parte de alguien más? Sino para dar terminada esta sesión. ¿Todo bien? ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, bueno, con esto vamos por terminar este debate, dando ciertos puntos de vista diferentes, argumentos, cosas que pues sí tienen mucha relevancia en lo que es en ese entonces y en la actualidad, y que se puede considerar como algún cambio bastante drástico en lo que ha sido durante la historia. O sea, gracias por su atención y por estar aquí presentes y discutir aquí.